Bien, bien. Entonces, la clase pasada habíamos visto una introducción a lo que es la lógica. Justamente lo que está en la pizarra virtual en este momento, ¿no? Ya hemos dado la definición básica de lo que es la lógica, hemos indicado qué es una proposición, qué valores puede tomar una proposición y como ya habíamos adelantado, eh, una proposición puede tomar dos valores de verdad, o puede ser verdadero o puede ser falso, hemos indicado, ¿no? Entonces, eso, las proposiciones se pueden simbolizar con las letras P, Q, R, S, T, etcétera, etcétera. Las operaciones proposicionales, ¿no? Son la negación, conjunción, disyunción, implicación, doble implicación, disyunción excluyente, habíamos dicho. La negación, a la negación se la simboliza con este símbolo justamente, ¿no? Y indica básicamente que si yo tengo un valor verdadero, la negación lo convierte en falso, y si yo tengo una falsedad, esa falsedad la convierte en verdadera, ¿no? La niega, la invierte, es lo que hace la negación, ¿ya? Eso. También hemos usado esta formulita que relaciona el número de entradas con el número de proposiciones, ¿no? El número de proposiciones, el número de entradas n mayúscula va a ser igual a 2 elevado a la n, que es el número de proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones? P, Q, R, S, justamente esas variables, ¿no? Entonces, con esa formulita podemos ver cuántas entradas va a tener mi tabla de verdad, ¿no? A estito se le conoce como tabla de verdad, ¿ya? Entonces, si la proposición P es está lloviendo, entonces la proposición no P es su negación, o sea, no está lloviendo, ¿no? Una va a ser verdadera y la otra, como es su negación, va a ser falsa. A veces el P puede ser falsa, por lo tanto, no P va a ser verdadera, ¿no? Tiene que ser invertida, se tiene que invertir siempre, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho en la clase anterior. Después habíamos mencionado, habíamos dado las definiciones de la conjunción, de la disyunción, de la implicación, ¿no? Habíamos usado la formulita, n es 2 elevado a la n, como el número de proposiciones eran 2 p y q, entonces 2 a la 2 me da 4, ¿no? Entonces, 4 entradas tenemos acá, ¿ya? Y habíamos dicho que la conjunción de dos proposiciones va a ser verdadera si las dos proposiciones son verdaderas, ¿no? Entonces, si las dos son verdaderas, decían la salida es verdadera. Pero si no cumple eso, siempre la salida va a ser falsa, ¿no? Eso habíamos dicho en la conjunción. Hoy día vamos a hacer ejercicios con esto justamente, ¿ya? Entonces, para que tenga en mi salida verdad, las dos entradas tienen que ser, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas, ¿ya? Y si una es falsa, basta con que una sea falsa, ya, todo es falso, ¿no? Basta con que una sea falsa, todo es falso. Si las dos son falsas, peor, con más razón, falso, falsa la salida, ¿no? En la disyunción, el símbolo de la disyunción es como una B, ¿no? En la disyunción tenemos que una proposición va a ser falsa cuando las dos proposiciones sean falsas, ¿no? Para que en la salida yo tenga falsedad, las dos proposiciones tienen que ser falsas. Falsa, falsa, entonces recién la salida es falsa. En los demás casos siempre va a ser verdadero o verdadera la salida, ¿no? Eso. En la implicación se tiene que tomar en cuenta que P es el antecedente y Q es el consecuente, ¿no? P es el antecedente y Q es el consecuente. Entonces, en la implicación va a ser falsa si el antecedente es verdad y el consecuente es falso, ¿no? Entonces, en el único caso que se cumpliría esto, sería en esta, ¿no? Fíjense acá, el antecedente es verdad y el consecuente es falsedad, por lo tanto, la salida es falsa. En los demás casos que no se cumple eso, verdad, verdad, verdad. Eso, ¿no? El antecedente, el primero tiene que ser verdadero y el segundo tiene que ser falso, ¿no? El antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso.
Listo. Hasta ahí habíamos quedado, ¿no? Ahora vamos a continuar con el avance. Ya, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la doble implicación. ¿Ya? Doble implicación. Entonces se llama doble implicación o bicondicional de dos proposiciones P y Q a la proposición que se obtiene uniéndolas por medio del conectivo sí y solo sí. Sí y solo sí. Este símbolo que está en paréntesis en el subtítulo, que tiene una flecha en doble sentido, quiere decir sí y solo sí. ¿No? Se escribe así, P, la flecha en doble sentido, luego Q. Se lee P, sí y solo sí, Q. Así básicamente. Ahora su tabla de verdad. Tomando en cuenta que como tengo dos proposiciones PQ, n minúscula vale 2, y con la formulita que hemos visto, n es 2 elevado a la n minúscula, 2 al cuadrado, 4. ¿No? Vamos a tener cuatro entradas en nuestra tabla de verdad, o sea, cuatro filas vamos a tener. Entonces, anotamos PQ, necesitamos P, sí, solo sí, Q. No se olviden la parte del armado de los valores de verdad acá para P y para Q, que ya lo conocemos de memoria, pero si alguien todavía no estaba en la clase anterior y tiene alguna duda, les recuerdo que se van a ir a la derecha, primero con la derecha, o sea, con la proposición Q, y ahí van a ir alternando de uno en uno. Primero verdad, luego falsedad, luego verdad, luego falsedad, ¿no? Verdadero, falso. Se alterna de uno en uno. Repito, el primero verdad, el segundo falso, el tercero verdad y el cuarto falso. Se alterna de uno en uno. Verdad, falsedad, verdad, falsedad. Y luego, y luego, para la segunda variable, para la segunda, para la segunda proposición, que sería P, o la primera, si quieren, de la izquierda, de dos en dos se va a, de dos en dos se va a ir realizando la alternancia, ¿no? Dos verdades, dos falsedades, ¿ya? Dos verdades, dos falsedades. ¿Listo? Y luego, si hubiera una tercera variable, ya no se va alternando de dos en dos, sino de cuatro en cuatro. Eso es lo que voy a mostrar enseguida, ¿ya? No se preocupen, pero ahí está, ¿no? La primera Q de la derecha, de uno en uno, verdad, falsedad, verdad, falsedad. Y la segunda P de dos en dos, dos verdades, dos falsedades. Y si hubiera otra, de tres en tres, perdón, de cuatro en cuatro sería la variación, de cuatro en cuatro. ¿Listo? Eso. Y ahora necesitamos recordar esto. La bicondicional va a ser verdadera cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Esa es la lógica que se maneja. La bicondicional va a ser verdadera cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. ¿Qué quiere decir valor de verdad? Mm, Justamente eso, ¿no? Su valor, ¿ya? Entonces, tienen que tener el mismo valor. Por ejemplo, acá, fíjense, yo tengo verdad, verdad, tienen el mismo valor ambas proposiciones. Por lo tanto, su salida va a ser verdad. ¿Ya? Ahí. ¿Dónde más tengo? De las cuatro entradas, ¿dónde tengo que de las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad? En la última, fíjense, aquí los dos valores son iguales, falso, falso, son iguales. Tienen el mismo valor de verdad, falso, falso, son iguales. Por lo tanto, a la salida, yo voy a tener verdadero a la salida, ¿no? Esto no, esto. Pues, ahí está. Un segundito, por favor. ¿Ya? Entonces, dice acá que la bicondicional va a ser verdadera cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. O sea, si los dos son verdaderos o los dos son falsos, ahí la salida
Ahí es donde la salida va a tener, va a ser verdadera, ¿no? Ahí verdadera y ahí verdadera, ¿no? Ahí está. Cuando los dos valores sean iguales, entonces verdadera la salida. Repito, si los dos valores son iguales, es verdadera la salida. Pero si no son iguales, la salida va a ser falsa, como estamos viendo aquí, ¿no? Aquí falso y falso. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que recordar para poder armar nuestras tablas de verdad cuando resolvamos ejercicios. Eso. ¿Listo? La disyunción excluyente, la última, ¿no? Ahí está. El símbolo es una B con una pequeña barrita en la parte inferior. Entonces se llama disyunción excluyente de dos proposiciones P y Q a la proposición que se obtiene uniéndolas por medio del conectivo o excluyente. Se llama o excluyente. ¿Listo? Entonces escribe así. P o excluyente Q, así más o menos, ¿no? Así. La B con esa rayita horizontal, así se escribe. Y se lee P o Q, pero excluyente. P o Q, pero es excluyente. A diferencia de la disyunción incluyente, que era la que hemos visto en la clase anterior y estaba en el subtítulo 1, 2, 3. ¿No? Ahí está, la disyunción simplemente. También se conoce como disyunción incluyente, habíamos dicho. Se lee P o Q. Entonces esta otra, que ahora estamos analizando, también se lee P o Q, pero es excluyente. ¿Ya? P o bien Q también, ¿no? Es otra forma de leer este conectivo, ¿no? P o bien Q, ¿ya? Eso. Ahora la tabla de verdad, tomando en cuenta que vamos a tener dos proposiciones, P, Q, n minúscula vale 2, y 2 elevado al cuadrado me va a dar 4, ¿no? 4 entradas nuevamente vamos a tener. Entonces ahí está P, Q, y todas las entradas están ahí nuevamente, ¿no? Por el lado derecho, si iniciamos verdadero, falso, y el segundo, o en este caso el primero, dos verdaderos, dos falsos. Eso. Necesitamos P o Q, ¿no? P o Q, pero es excluyente por la rayita. Entonces, lo que tenemos que recordar es esto. Esto es la clave, lo que está enmarcado con rojo. La disyunción excluyente va a ser falsa cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Muy parecido a esta. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? Es que acá la disyunción excluyente va a ser falsa, dice. Estoy subrayando. Y acá decía al revés, la bicondicional va a ser verdadera. ¿Ya? Pero todo lo demás es lo mismo. Cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad, aquí lo mismo dice, cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Bueno, ahí hay un cambio, ¿ya? Y quiere decir que cuando las dos proposiciones sean iguales, verdadero, verdadero, o falso, falso, como acá, ¿ya? La disyunción excluyente va a ser falsa. O sea que a la salida, acá a la salida voy a tener falso y a esta salida también voy a tener falso. Eso es lo que me está diciendo. Y es lo que voy a mostrar a continuación. Ahí está falso. El segundo no va a ser falso. El tercero tampoco. El cuarto sí va a ser falso. Ahí está. ¿Ya? Cuando las dos proposiciones sean iguales, falso a la salida. Repito, cuando las dos proposiciones sean iguales, falso a la salida. Pero en los otros dos que no son iguales, ya no es falso, es lo contrario, o sea, verdadero. Ahí está. ¿Listo? Entonces, a la salida voy a tener falso cuando las dos proposiciones sean iguales. Repito, a la salida voy a tener falso cuando las dos proposiciones sean iguales. Eso, ¿ya? Además que muchos dicen que la disyunción excluyente es la negación de la doble implicación o bicondicional. Y si se dan cuenta, eso es verdad. ¿Por qué? Porque la salida de la disyunción excluyente, que estoy mostrando acá en rectángulo rojo, estas salidas son lo contrario a estas salidas de la bicondicional. Si analizan, son lo contrario. Por ejemplo, la primera aquí es falso y la primera aquí es lo contrario, verdadero. La segunda y la tercera son verdades.
Y aquí son lo contrario, la segunda y la tercera son falsedades. La cuarta es falsa. Y aquí la cuarta es verdad, lo contrario, todo lo contrario. Por eso se dice que la disyunción excluyente es la negación de la doble implicación o bicondicional. ¿Ya? Eso también nos sirve para, en algún momento, cuando estés resolviendo algún ejercicio, me sirve recordar eso, ¿no? Que tiene que ser lo contrario, ¿ya? Las salidas van a ser lo contrario una de la otra, ¿ya? Eso. Ya entonces nos vamos a resolver ejercicios. Problema número uno, construir la tabla de verdad de la proposición esta. Dice P, entonces, paréntesis, negación de Q o excluyente R. Es lo que dice, ¿no? Ahí está. Esa es la proposición que nos están dando. Y vamos a construir nosotros, para los que no conocen, vamos a aprender a construir la tabla de verdad de toda esa proposición. Obviamente que en el examen, en el primer parcial, va a entrar esto. ¿Ya? Entonces, ahora, para los que no conocen, vamos a aprender a cómo se arma una tabla de verdad de este tipo, ¿ya? Listo. Iniciamos entonces. Solución le ponemos, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es ver cuántas variables hay, en palabras simples, cuántas letras hay. Está la P, la Q y la R. O sea, hay tres letras, ¿no ve? Tres variables o mejor, tres proposiciones. Por eso n minúscula vale 3. Número de proposiciones será n minúscula. Tres proposiciones hay en esta ocasión. Entonces, el número de entradas es 2 a la n, ya hemos dicho eso. 2 elevado a la n minúscula. Como n minúscula vale 3, entonces vamos a tener 2 elevado a la 3 o 2 elevado al cubo, ¿no? Eso hay que operar, 2 al cubo. Y no se olviden que 2 al cubo no es 6, no hay que multiplicar 2 por 3 6 no. Es 2 elevado a la 3, o sea, 3 veces hay que multiplicar la base 2, ¿no? O sea, 2 por 2 por 2, ¿ya? Eso. Y les va a dar 8, ¿ya? Si es que tienen alguna duda de eso, me avisan, ¿ya? Pero 2 al cubo es 8. Pueden hacer la prueba con su calculadora. 2 elevado a la 3 me va a dar 8, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo 8 entradas. Voy a tener 8 entradas. Ya son tres proposiciones, entonces voy a tener 8 entradas. Ya, entonces eso hay que tomar en cuenta. 8 entradas cuando se tiene tres proposiciones. En este caso, PQR. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con nuestra tabla de verdad. Aquí voy a anotar a las tres proposiciones. P, seguido de Q y finalmente R. PQR, ahí están las tres. Y voy a tener 8 entradas. Quiere decir que aquí voy a armar 8 filas. 8 filas. ¿Ya? Eso, 8 filas voy a tener. Ya no cuatrito nomás, sino 8. Entonces me voy a ir al más de la derecha, que es R, al de la derecha. Siempre empezamos por ahí. Para los principiantes siempre se empieza por ahí. Y se va alternando de uno en uno. El primero va a ser verdad, el segundo va a ser falso, el siguiente verdad, el siguiente falso, luego verdad, luego falso, luego verdad, luego falso. ¿Ya? Son 8 entradas, alternando de uno en uno. Verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad, de uno en uno. El siguiente lo vamos a ir alternando, pero ya no de uno en uno, sino del doble, de dos en dos. Entonces vamos a tener verdad, verdad, luego falsedad, falsedad. Después de nuevo verdad, verdad, y finalmente otra vez falsedad, falsedad. De dos en dos hemos variado. ¿Listo? Y ahora el siguiente, que sería para P, ya no de dos en dos, sino el doble de dos. ¿Ya? El doble de dos sería 4. O sea, verdad, 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 verdad. Y luego falsedad, falsedad, falsedad y falsedad. De 4 en 4 se cambia, no de 3 en 3. Cuidado que alguien quiera cambiar de 3 en 3, ¿no? Para los principiantes. Entonces, así se va cambiando.
se va alternando de uno en uno primero, luego de dos en dos, luego de cuatro en cuatro, y si hubiera más, de ocho en ocho, el doble de cuatro ya es ocho. Ocho verdades y ocho falsedades tendría que ver en el siguiente. Y así se va a ir incrementando esto, ¿ya? Pero siempre con el doble, primero de uno en uno, luego de dos en dos, luego de cuatro en cuatro, después de ocho en ocho, después de 16 en 16 ya tendría que ser, ¿ya? Así, el doble, siempre hay que ir trabajando con el doble. ¿Listo? Eso. Ya está la primera parte, ¿no? Pero me falta armar lo que me han pedido, ¿no? Hasta el momento no he armado. Esto me han pedido. Quiero hallar la tabla de verdad, las salidas, los valores de verdad de esto, de toda esta proposición grande, ¿ya? Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, ¿qué necesitamos? Según lo que me están dando, yo tengo aquí P, ¿no? A ver, les muestro con color rojito. Yo tengo aquí P. ¿No? Y los valores de verdad de P ya están aquí. No hay problema con P. ¿Qué más? Tengo aquí, ojo, tengo la negación de Q. Y aquí no tengo la negación de Q. Lo que sí tengo es Q, los valores de verdad de Q, pero no tengo la negación de Q. Entonces, hallaré la negación de Q. Vamos a hallar entonces la negación de Q. Entonces tenemos la negación de Q. ¿Qué es la negación de Q, jóvenes? Es todo lo contrario a lo que tenemos en Q. ¿Qué me refiero? En este momento, aquí está la columna de Q. Sus valores de verdad están ahí. Verdad, verdad, falsedad, falsedad. Verdad, verdad, falsedad, falsedad. Entonces, ahora los valores de Q negado o negación de Q van a ser todo lo contrario. Si los dos primeros eran verdades, para mí los dos primeros ahora van a ser falsedades. Si el tercero y el cuarto son falsos, aquí el tercero y el cuarto van a ser verdades. El quinto y el sexto son verdades. Aquí tiene que ser lo contrario. Los dos tienen que ser falsedades. Los dos últimos son falsos. Entonces, los dos últimos acá tienen que ser verdaderos. Lo contrario. Eso es la negación de Q. Es lo contrario. Nada más. ¿No? Es lo que hemos visto en la primera clase. O en la clase, sí, en la primera clase virtual. ¿Ya? Eso es la negación de Q. ¿Ya? Si en Q es verdadero, en negación de Q es falso. Si en Q es falso, en negación de Q es verdadero, al revés. Ahí está, esa es la columna de la negación de Q. Ya tenemos la negación de Q. ¿Qué más? R, ya tenemos R acá. Nosotros tenemos R, ¿no? Aquí está la columna de R, los valores de verdad de R, así que no hay problema cuando hablamos de R, ¿ya? Eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operar, vamos a operar esto. Esto quiero obtener, lo que está en paréntesis quiero obtener. La negación de Q o excluyente R. La negación de Q o excluyente R. Eso es lo que yo quiero. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero. Entonces voy a armar eso. ¿Ya? Fíjense, aquí está. Negación de Q o excluyente R. Eso es lo que quiero obtener acá. Entonces, ¿con quiénes voy a trabajar? Con la negación de Q y con R. Con R. ¿Ya? La negación de Q. La negación de Q la acabamos de obtener, está en esta última columna que hemos anotado, la negación de Q, ¿no? Está acá, es la negación de Q. Y R está acá, fíjense, estoy marcando con rojito las dos columnas que tengo que operar. Primero la negación de Q, aquí están sus valores de verdad, y luego R, ahí están también sus valores de verdad, ¿ya? Lo que tengo que saber, ahora sí, fíjense chicos, lo que yo tengo que saber es cómo se opera el O excluyente. ¿Ya? Y si no me acuerdo de memoria, tengo nomás que volver a ver mis apuntes de clases, ¿no? Tengo que ver mis apuntes de clases o mis fotitos, ¿no? Las capturas que le he sacado a los apuntes. ¿Ya? Entonces, aquí está, o excluyente, disyunción excluyente. Aquí está, esto necesito, esta tablita o bien esta leyenda que dice que la disyunción excluyente va a ser falsa cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor o el mismo valor de verdad. ¿Ya? Y aquí esto ya hemos visto. Fíjense, la salida va a ser falsa cuando los dos sean iguales, ¿verdad? ¿Verdad? O
falsedad, falsedad. Ahí la salida es falsa. Eso necesito saber yo. ¿Ya? Eso. Así que si puedo, me lo llevo y aquí lo voy a dejar un ratito esta tabla como apoyo. Aquí está. Aquí lo voy a dejar. Entonces, repito, me dicen que la salida va a ser en el O excluyente. Eso es lo que necesito aquí. O excluyente de no Q y R. Entonces, la salida va a ser falsa cuando los dos sean iguales. Verdad, verdad o falsedad, falsedad. Ahí va a ser falsa. En esto es verdad. Entonces, voy a buscar eso, que las dos proposiciones sean iguales. ¿Ya? Eso es lo que voy a ir a buscar. ¿Dónde tengo dos proposiciones iguales? Fíjense, en la primera, fíjense que no Q es falso y R es verdadero. No son iguales. Entonces, nada que ver. En la segunda, fíjense acá, no Q es falso y R también es falso. Entonces, en mi salida tiene que ser falso. ¿Ya? Tiene que darme falso ahí en la salida. Aquí tiene que ser falso. Ahí está, falso. ¿Dónde más tengo el mismo valor de verdad? En la siguiente, fíjense acá, negación de Q es verdad y R es verdad, también son iguales. Ah, como son iguales, en mi salida vamos a tener falso. Ahí está. ¿Dónde más tengo? En la siguiente, falso, verdadero, nada que ver. En la siguiente, verdad, falso, nada que ver. Falso, falso tengo en esta. En esta, fíjense, lo estoy marcando aquí. Tengo falso, falso. Como son iguales las dos, entonces en la salida voy a tener ahí falso. Ahí está, falso. ¿Dónde más tengo? En la siguiente, ¿no? Fíjense, en la penúltima ya, verdad, verdad. Los dos valores de verdad son verdaderos, son iguales. Por lo tanto, en mi salida voy a tener falso. Ahí está. Y en la última, no, porque es uno falso, el otro verdad, no son iguales. Entonces, la salida va a ser falsa cuando las dos variables sean iguales. Falso, falso en la primera. Verdad, verdad en la segunda. Falso, falso en la siguiente. Verdad, verdad en la siguiente. Y ya, ahí está. El resto, que no he llenado todavía, lo tengo que llenar con verdad, ya con verdad. Por ejemplo, la última, esto va a ser verdad. La primerita, verdad. Y las otras dos que me faltan, va a ser verdad y la otra también va a ser verdad. Ahí está. De esa manera se llena, jóvenes, todo esto, ¿ya? De esa manera se va llenando. Tengo que conocer yo el concepto de que el o excluyente o disyunción excluyente, en la salida voy a tener falso cuando los dos valores de verdad sean iguales, ¿no? Verdadero, verdadero o falso, falso. Ahí la salida es falsa. En el resto van a ser verdades. ¿Ya? Ahí está. Esto lo voy a borrar nomás. Ya, lo borro. Ya está. Esto más. Hemos trabajado con no Q, con R. Listo. Si tienen alguna consulta, me dicen. Continuamos. Ya, esta tablita, a ver si lo borro. No, lo vamos a borrar. Listo. ¿Qué más? Ahora sí, ya para acabar, vamos a armar toda la proposición que me han pedido. P, entonces, todo el paréntesis. ¿Ya? Entonces, eso está acá, les muestro. P, entonces, todo el paréntesis. Ahí está. Eso. ¿Ya? P, entonces, todo el paréntesis. Entonces, ¿con quiénes voy a trabajar, jóvenes? Ahora voy a trabajar con P, ¿ya? Cuyos valores de verdad están acá. Fíjense, estos son los valores de verdad de P, esa primer columnita. Y luego voy a trabajar con todo el paréntesis, ¿no? Con todo el paréntesis. Y sus valores de verdad de todo el paréntesis están acá. Aquí están. Eso. Con esas dos columnas, que están marcadas con rojo ahorita, con esas voy a trabajar. ¿Ya? Con esas dos. Y tengo que unir esas dos columnas, los tengo que unir mediante el conectivo entonces, que es la condicional. ¿No ve? La condicional.
Entonces, si no me acuerdo cómo se arma la tabla de verdad de la condicional, tengo que ir a ver mis apuntes. Y justamente esto es la doble implicación, ¿no? Aquí está la implicación o condicional. Aquí está. ¿Qué dice la implicación? Esto tenemos que saber, ¿no ven? La implicación de dos proposiciones será falsa si el antecedente es verdad y el consecuente es falso. ¿Ya? Quiere decir, en palabras más sencillas, que la salida va a ser falsa cuando el primero sea verdad y el segundo sea falso. Ahí. En los otros casos, la salida va a ser verdad. Nada más. ¿Ya? Entonces, el único caso donde el primero es verdad y el segundo es falso es la segunda entrada. Y ahí la salida va a ser falsa. En los demás, no. ¿Qué más hemos dicho? Que hay muchos chicos que confunden esta más. Dicen, pero aquí está, pues, Q es verdadero y P es falso, entonces falso también tendría que ser la salida. No, es que el antecedente es P y el consecuente es Q. Entonces no cumple, esta no cumple eso. ¿Ya? El antecedente es P y el consecuente es Q. El único que cumple es la única que cumple es la segunda entrada. ¿Ya? Verdad P, falsedad Q, entonces la salida es falsa. ¿Ya? Eso es lo que necesito. Me lo voy a llevar la tabla. Sí, me lo llevo, por si acaso. Aquí está. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la salida es falsa. Ahí está. Nada más. En los demás todo es verdad. ¿Ya? Entonces, eso busco. ¿Quién es el antecedente? Es P, acá en mi ejercicio. El antecedente es P. O sea, aquí están, ¿no? Los valores de P, los valores de verdad de P. Y el consecuente es el paréntesis, ¿no? Entonces, aquí está mi columnita del consecuente. ¿Listo? Entonces, buscaré que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. O sea, el primero verdad y el segundo falso. Entonces, voy a ir analizando de uno en uno. Aquí está. Mi antecedente es verdad, pero mi consecuente no es falso. No tiene que ser verdad el segundo falso. No es, no cumple. No. La primera entrada no. La segunda entrada. Mi antecedente es verdad y mi consecuente es falso. Ahí está, verdad y falso, ¿no? El antecedente verdad y el consecuente falso. Por lo tanto, la salida va a ser falsa. ¿Ya? Esa salida es falsa. Ahí está, F. ¿Ya? ¿Dónde más tengo? Aquí está otro. Mi antecedente es verdad y mi consecuente es falsedad. Está bien eso, cumple. Verdad el primero, falsedad el segundo. Entonces mi salida tiene que ser falsa. Ahí está, falso. ¿Dónde más tengo? En el siguiente, mi antecedente es verdad y mi consecuente es verdad. Ah, no, no cumple. Es no. En la siguiente, antecedente falso, consecuente verdad, no cumple. El primero tiene que ser verdad y el segundo tiene que ser falso. No, no cumple. El siguiente, antecedente falso, no, no cumple, porque el antecedente tiene que ser verdadero. ¿Ya? Entonces aquí el antecedente ya es falso, ya está mal. No cumple. Tampoco va a cumplir con los dos últimos, porque el antecedente es falso. ¿No ve? Entonces no importa que sea el consecuente, ya igual nomás no cumple. En los únicos que cumple, que el antecedente es verdad y el consecuente es falso, es en la segunda entrada y en la tercera entrada. Por eso la salida ahí es falsa. ¿Ya? Eso dice la regla, ¿no ve? De la condicional o de la implicación. Listo. Entonces, en todo lo demás, jóvenes, en todo lo demás, voy a ir borrando algunas cosas que ya no me sirven. En todo lo demás, lo lleno con verdades. ¿Ya? Entonces, el primerito va a ser verdad y todos los demás también van a ser verdad, 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 verdad y verdad. Listo. Solamente se cumplía falsedad en la segunda entrada y en la tercera entrada. Y listo. ¿Ya? De esa manera se arma y con eso ya tenemos la respuesta. Esta es la respuesta, joven. Yo en el examen esto tengo que revisar, lo voy a enmarcar con color rojo. Le voy a cambiar el color aquí, a ver. Ya. Esta es mi salida, esta es mi respuesta. ¿Ya? Ahí está, esta es mi respuesta. Estito tiene que estar bien, ¿no? Eso voy a revisar. ¿Ya? Y obviamente, ¿no? Si hay algo que esté mal, ya me voy a fijar acá qué ha pasado, dónde se ha equivocado, etcétera. Ya, pero así tiene que salirles. Basta con que uno cambie, ya está mal, algo ha fallado. ¿Ya? Eso. Voy a también, esto lo voy a dejar, esos dos
Cuatro elipses que he marcado ahí, lo voy a dejar nomás para que se note por qué esos dos, en esos dos casos, la salida es falsa. No, porque se está cumpliendo esto, ¿ya? La tabla de verdad de la condicional se está cumpliendo. Listo, eso es, ¿ya? Si ustedes quieren, no sé si vale la pena, si ustedes desean, también le pueden poner ahí una flechita, ¿no? Pero ya basta con que lo marquen con rojito o algo así. Eso, con una flechita yo lo estoy. Esa es la respuesta, ¿ya? Es la respuesta. Listo, hemos terminado con el ejercicio. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me dicen nomás. Esta tablita que me ha servido de apoyo, lo voy a borrar nomás, ya lo voy a eliminar, porque está en el subtítulo correspondiente, ¿no? De la condicional. Vamos a resolver otro problemita, ¿ya? Problema número 2, construir la tabla de verdad de la proposición esta, ¿no? Ahí está la proposición. Esta proposición un poco más larga que la anterior. Vamos a construir la tabla de verdad, ¿ya? Entonces, una de las preguntas del examen más o menos tiene que ser así, ¿ya? Por eso estamos practicando en esta ocasión todo esto, ¿ya? Le ponemos solución, ¿ya? Y yo me fijo cuántas entradas hay, ¿no? ¿Cuántas entradas hay? O en realidad, cuántas variables hay o cuántas proposiciones hay aquí en esta proposición grande. Yo veo que aquí hay P, ¿no? Aquí hay no Q, no importa, Q, la letra Q. ¿Cuántas letras hay, no? P, Q. Aquí también está Q, aquí también está P. O sea, dos letras nomás hay, dos letras diferentes, P, Q. O sea que solamente voy a tener dos variables, o en otras palabras, dos proposiciones nomás voy a tener. Por eso n minúscula vale 2. En el ejercicio anterior, n minúscula valía 3, porque habían tres letras aquí, P, Q, R. Pero ahora dos nomás. Usamos la formulita. 2 elevado a la n es n mayúscula. Pero como n minúscula vale 2, 2 elevado a la 2, ¿no? 2 elevado al cuadrado, eso es 4. ¿Ya? Ahí está. N mayúscula es 4. 4 entradas vamos a tener en la tabla de verdad que vamos a armar. Ya no van a ser 8. Ya no va a ser tan largo como el problema número 1. Ya no va a ser tan largo. ¿Ya? Eso, entonces, comenzamos armando la tabla. Vamos a tener solo dos letras, ¿no? Dos letritas, P y Q. Ahí están mis dos proposiciones, P, Q. Nada más. Y como ya hemos mencionado, vamos a irnos al de la derecha, que es Q, y vamos a ir alternando de uno en uno. ¿Verdad? Falsedad. ¿Verdad? Falsedad. Listo. Ahora el siguiente, que sería P, ya no de uno en uno, el doble, de dos en dos. ¿Verdad? ¿Verdad? Falsedad, falsedad. ¿No? Y listo, ya está. Eso nomás. Más cortito. Cuatro entradas nomás tiene, no ocho como el anterior. No, por eso n vale 4 nomás aquí. Entonces aquí n vale 4 porque n minúscula valía 2. Listo. Continuamos. Ahora yo me fijo en la proposición que me han dado. Tengo, por ejemplo, no P o negación de P. Entonces, eso necesito yo aquí. Necesito armar no P. Entonces, aquí está no P. Voy a obtener aquí en esta columna los valores de verdad de no P. ¿Qué es no P? Es la negación de P. ¿No ve? Entonces, como los valores de verdad de P están acá, verdad, verdad, falsedad, falsedad, en no P lo que voy a hacer es anotar lo contrario, es la negación, lo contrario, ¿no? Lo contrario. Entonces, de verdad, ¿cuál es lo contrario? Falsedad. Le pongo falso. La segunda, verdad. Entonces, lo contrario es falsedad. La tercera es falsa. Entonces, lo contrario es verdad. La última es falsa. Es lo contrario de falso, es verdad. Y ya. Ahí están los valores de verdad de no P, de la negación de P. Es lo contrario a la columna de P. ¿No ve? Ya está. ¿Qué más? Busco, aquí tengo Q, tenemos Q, no hay problema. Y aquí tengo negación de Q. ¿No ve? Negación de Q tengo acá. Voy a necesitar la negación de Q. ¿Ya? Vamos a ver. Antes de hallar la negación de Q, podemos también hallar, podemos también hallar este paréntesis, jóvenes. No P, entonces Q.
no P, entonces Q. Eso podemos hallar. ¿Ya? No P, entonces Q. A ver, ahí está. Vamos a hallar eso primero. No P, entonces Q. ¿Listo? La negación de P, entonces Q. Y para eso hay que recordar otra vez cómo es la condicional, ¿no? Cuándo sale verdad, cuándo sale falsedad en la condicional. Y podemos ir a revisar de nuevo para que no haya problemas, ¿ya? Otra vez, y aquí y ya lo hemos usado hace rato, ¿no? En el ejercicio anterior. Aquí está. En la implicación, que es la condicional también, la implicación va a ser falsa si el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Eso, ¿no ven? O sea, la salida es falsa si el primero es verdad y el segundo es falso. Eso, lo que hemos usado en el ejercicio anterior. Me lo voy a llevar. Ya. Entonces, la salida va a ser falsa si el primero es verdad y el segundo es falso. Eso. ¿Cuál es el primero? Negación de P, el antecedente. ¿No? Tengo que ver quién es el antecedente. Ahí es donde muchos se equivocan. El antecedente tiene que ser negación de P. Esta es la columna del antecedente. Eso es. Y el consecuente tiene que ser Q. Este es, estos son los valores de verdad del consecuente. El primero es no P y el segundo es Q. Cuidado, mucho ojo con confundirse. ¿Ya? El antecedente es no P y el consecuente es Q. ¿Ya? Estos son los valores del antecedente y estos son los valores del consecuente. ¿Qué voy a buscar? Que el primero sea verdad y el segundo falso. Y si encuentro eso, voy a obtener en mi salida falso. Entonces, el primero es verdad. ¿Dónde está el primero? Que sea verdad. Fíjense acá, el primero es falso, nada que ver. El primero acá es falso, nada que ver. Aquí tengo verdad, ya, con mi antecedente. Este me puede servir, ¿verdad? Pero mi consecuente, fíjense aquí, mi consecuente es verdad también, no cumple. Aquí en el último, mi antecedente es verdad y mi consecuente es falsedad. Ahí sí cumple. Antecedente verdadero, consecuente falso. A mi salida de ahí voy a tener falso. Pero en los demás que no cumplen, ya no, pues ya no se anota falso, sino lo contrario, verdad, verdad y verdad. Ahí está. Mi antecedente no P es verdad y mi consecuente Q es falsedad. Entonces la salida es falsa. En los demás, todo verdad. Así, ¿ya? Mucho cuidado con el orden. Alguien va a decir, pero aquí el primero es verdad y el segundo es falsedad. No, es que no, el primero no es Q. El primero es negación de P, el segundo es Q. El antecedente es negación de P y el consecuente es Q. Ese es el orden acá dentro del paréntesis, ¿no? Aquí está. El antecedente es no P y el consecuente es Q. No puedo cambiarle el orden. ¿Ya? Ahí tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto del consecuente y del antecedente. Ahí está. Esito nomás estoy dejando y ya tengo los valores de verdad de ese paréntesis. ¿Listo? Si tienen alguna duda, algo, me pueden preguntar. Listo, ya está. Entonces, nuestro antecedente era no P y nuestro consecuente Q, ¿no? Eso. Entonces, el antecedente es verdad y el consecuente es falsedad, por lo tanto, mi salida es falsa. En el resto, todo verdad. Es lo que se cumplía en la cuarta entrada, nada más. Ahora sí, voy a eliminar mi tablita de verdad de la condicional o implicación. Ya lo elimino y continuamos. Bueno, ahí, a ver, lo dejaré ahí. Ahí, a ver, tal vez bueno, ahí lo voy a dejar. Si es necesario, lo voy a eliminar. Ya, continuamos. Ya tengo el paréntesis. No P, entonces Q. Ya está eso. Ahora eso lo voy a unir con la negación de Q, no Q. Pero todavía no tengo aquí no Q. Sí tengo no P, pero no tengo no Q. Entonces, en la siguiente parte de mi tabla voy a obtener no Q, la negación de Q. Ahí está, no Q, negación de Q. ¿Ya? ¿Cómo voy a obtener eso? Viendo los valores de verdad de Q. Aquí están los valores de verdad de Q. Verdad, falsedad, verdad, falsedad. Entonces, aquí voy a anotar yo los valores de verdad de no Q, que sería lo contrario, ¿no? Si el primero es verdadero, ¿no ven? ¿Verdad?
Entonces aquí lo contrario, falsedad. La segunda entrada es falsa. Entonces lo contrario es verdad. La siguiente entrada es verdad. Es lo contrario, es falsedad. La última entrada es falsedad. Entonces lo contrario a la falsedad es la verdad. Ahí están los valores de verdad de no Q. Es lo contrario a Q. ¿No ves? Su negación. Lo contrario a Q. Ya está. Si hay alguna duda, me dice. No es la negación de Q. Los valores al revés. Lo contrario. Listo, ya tengo eso. Ahora sí, voy a obtener yo todo el corchete, todo esto, los valores de verdad de todo el corchete voy a obtener. ¿Ya? ¿A quiénes voy a juntar? Al paréntesis, ¿no ve? Al paréntesis con no Q. El paréntesis está acá y no Q está a su ladito. Bien ordenadito está. El paréntesis y luego no Q. ¿Ya? ¿Con qué conectivo los uno? Con la conjunción, o sea, el I. Hemos dicho que esto es I, la conjunción. Entonces voy a mostrar la tabla. Ahí está. Y lo que necesitamos es esto. Unir el paréntesis con no Q mediante la conjunción. ¿Ya? En esta clase todavía no hemos usado conjunción. Ahora sí lo vamos a hacer. ¿Ya? Y para eso necesitamos saber qué es la conjunción. Entonces vamos a apoyarnos en nuestros apuntes. Para eso sirven los apuntes. Nos vamos a ir a ver la conjunción. Aquí está, en el subtítulo 122. Conjunción. Y esta es la clave. La conjunción de dos proposiciones va a ser verdad si las dos proposiciones son verdad. ¿No ve? El de esto es falso. ¿Ya? Entonces, cuando las dos proposiciones sean verdad, ahí está, verdad, verdad, la salida es verdad. En el de esto, que no cumple eso, todo es falso. ¿Ya? Eso nomás. Eso es, ¿ya? La salida va a ser verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas. En el de esto, falso. ¿Ya? Tienen que ser las dos verdaderas para que la salida sea verdadera. Eso es lo que me sirve. Me voy a llevar esa tablita. ¿Vale? Sí, estoy pasando. Ahí está. ¿Ya? Entonces ya está. Es la tabla. Esta otra no. Quisiera borrarlo, pero por si acaso. Ya. Esta es la tablita. Entonces, cuando yo tengo la conjunción, la salida es verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas. ¿Ya? Entonces, voy a unir el paréntesis con no Q con el conectivo I, que es la conjunción. Entonces, tengo que operar, hemos dicho, tengo que operar el paréntesis que está acá con la negación de Q que está acá. Esas dos columnas me fijo. Busco que las dos proposiciones sean verdaderas. Y con eso la salida va a ser verdadera. Busco, a ver, esto es verdad, pero esto no. Entonces no cumple la primera entrada. La segunda entrada, verdad y verdad. ¿No ve? Los dos verdaderos. Eso sí cumple. Por lo tanto, esa salida va a ser verdadera. Ahí está. La tercera, tengo verdad y falsedad. No cumple. La cuarta, tengo falso y tengo verdad, no cumple, ¿no? Los dos tienen que ser verdaderos. Entonces, solamente se cumple en la segunda entrada, verdad y verdad, las dos verdades. Por eso la salida es verdadera. El resto, falso. Lo completo con falsos. Falso, falso y falso. Ya ahí está. Esa es la tabla de verdad de todo el corchete. Ya está. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Listo. Pero nos falta, ¿no? Ahora sí, todo el corchete, pero ya tenemos. Y ese corchete se va a unir con la variable P por medio de la implicación, ¿no ve? O condicional. Ahora sí vamos a armar todo.
toda la proporción que nos han dado. Todo el corchete, entonces P. Todo el corchete ya lo tenemos aquí. Solamente me faltaría entonces P. Y P está acá. Entonces, voy a mostrar aquí. Ahí está la parte de la tabla. Ahí está todo el corchete. Entonces, P. Eso vamos a armar. ¿Listo? Todo, como estamos usando la implicación o condicional, ahí es donde tengo que manejar antecedente y consecuente. ¿Quién va a ser mi antecedente? Va a ser todo el corchete, lo que está antes de la flecha, ¿no? Ahí es todo el corchete es mi antecedente. ¿Y quién va a ser mi consecuente? P. ¿Listo? Mi antecedente es todo el corchete y mi consecuente es P. Entonces, ¿dónde está mi antecedente? El corchete, esto es mi antecedente y mi consecuente es P, que sería esto de acá, la primera columnita. Ya, ojo, el orden, este es el antecedente, el primero, y este es el consecuente, el segundo, ¿no ven? Este es el antecedente y este es el consecuente. Ya, entonces usamos nuevamente y más bien que no lo he borrado, así voy a hacer, voy a tapar esto. Aquí está la condicional, ¿no? La tabla de verdad de la condicional. ¿Qué nos decía la tabla de verdad de la condicional que hoy día hemos usado bastante? Dice que, voy a cambiarle de color a esto, dice que la salida va a ser falsa cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falsedad. Ahí la salida es falsa. El antecedente tiene que ser verdad y el consecuente tiene que ser falsedad. No al revés. ¿Ya? Entonces busco que el antecedente, o sea que esto, sea verdad y el consecuente, o sea, esta columna de P sea falsedad. Veamos si se tiene eso. ¿Ya? ¿Dónde tengo antecedente verdadero? Aquí falso es nada que ver, entonces ya de entradita se descarta. Aquí tengo antecedente verdadero. Entonces me voy a ir a fijar cuál es el consecuente. El consecuente, fíjense, también es verdad. No cumple la tabla de verdad de la implicación o condicional. En los demás tampoco, porque fíjense, esto es falso, falso, ¿no? Tiene que ser este del primero, el antecedente tiene que ser verdad. Y si el consecuente es falsedad, ahí se cumple, ¿no? Y la salida sea falsa, sería falsa. Pero aquí en ninguno cumple, ¿no? Entonces, no tengo salidas falsas. ¿Ya? No tengo salidas falsas. Por lo tanto, mis cuatro salidas van a ser verdaderas, ¿ya? Para anotar en esta columna final falso, mi antecedente tiene que ser verdad y mi consecuente tiene que ser falsedad. No hay eso, no hay. Mi antecedente es verdad y mi consecuente lastimosamente es verdad también. No hay. No hay salida falsa entonces acá. Conclusión, jóvenes, señoritas, todas las salidas van a ser verdaderas. ¿Ya? Ahí está. Todas las salidas son verdaderas. No hay ninguna que la salida sea falsa. ¿Por qué no hay ninguna donde la salida sea falsa? Porque no hay verdadero en el antecedente y falso en el consecuente. Solamente en esa figura, cuando el verdadero es, perdón, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ahí nomás la salida es falsa. ¿Ya? Eso. Así que en este caso no hay una salida falsa. Todas son verdades. ¿Ya? Todas son verdades. Estoy borrando lo que no me sirve así, ¿ya? Y esta sería, jóvenes, la respuesta, ¿no? Le voy a cambiar de color, esa es la respuesta, ¿no? En el examen ustedes van a marcar o algo así para que se note, ¿sí? Ya está, ya está. Vamos a ver qué hora es. 8 minutos tenemos. Si tienen alguna duda me dicen. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia en esta respuesta que estamos viendo acá, ¿no? Todo esto. ¿Cuál es la diferencia de esta respuesta que nos ha salido del problema 2 y esta respuesta que nos ha salido de la pregunta número 1? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Que acá todas las salidas me han salido verdadero, ¿no ve? Verdad. Mm, mi respuesta es verdad, 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 todo es verdad. Ya, aquí no, aquí hay respuesta mixta, ¿no? Verdad, falsedad, falsedad, verdad, está mezcladito, digamos, ¿no? Hay verdades y hay falsedad. Pero en esta, todas mis salidas son verdaderas, ¿ya? Y eso también puede entrar en el examen, cuando todas las salidas sean verdaderas,
recibe un nombre, ¿ya? Todo el ejercicio o toda la proposición que nos han dado en el ejercicio, todo esto, ¿no ve? Recibe un nombre cuando todas las salidas son verdaderas. A esa figura se la conoce como tautología, ¿ya? Cuando todas mis salidas son verdaderas, se llama tautología, ¿ya? Y por el contrario, si es que todas mis salidas fueran falsas, si todas mis salidas fueran falsas, a eso se le conoce como contradicción, ¿ya? A eso se le llama contradicción. En este caso no hay, ¿no ve? Es una tautología lo que nos ha salido, porque todas mis salidas son verdaderas. Tautología se llama. Si todas mis salidas fueran falsas, falso, 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 entonces ya no sería tautología, sería contradicción, así se llama. ¿Ya? Eso. Y cuando las salidas están mezcladas, algunas verdaderas, algunas falsas, también tiene un nombre. Se conoce como contingencia. ¿Ya? Esas tres son. Tautología, que está ahí, la contradicción, que no tenemos, y aquí tenemos la contingencia. ¿Listo? Así. Eso. ¿Ya? Eso ya está. Esto voy a dejarlo así. Estas son las tablas de verdad que nos han servido para resolver, ¿no? Esto, que lo hemos visto en las pizarras anteriores. ¿Listo? Vamos a pasar al siguiente, pero me parece que el tiempo nos va a pisar. Creo que no vamos a poder. Podemos hacer lo siguiente. A ver, un segundito. Ya, nos vamos a la página 5, a la pizarra 5, y a ver, este ejercicio, a ver, esto. Problema número 3. No es nada del otro mundo. Construir la tabla de verdad de la proposición esta. ¿Listo? Cito, por favor, muchachos. ¿Cuántas variables hay? ¿Cuántas proposiciones? Yo veo dos nomás, dos letras. P, Q, dos nomás. N minúscula vale 2, ¿ya? N mayúscula va a ser 2 a la 2, 4, ¿ya? Entonces vamos a tener cuatro entradas nomás. No es largo, ¿ya? Pero necesitan las negaciones. Negación de P, aquí también hay negación de Q. Necesitan negar y unirlos con la conjunción, aquí con la condicional o implicación, y aquí al final con la bicondicional. Eso tienen que hacer. ¿Listo? Eso, jóvenes, se los dejo como tarea. Y la siguiente clase vamos a, les voy a mostrar además, ¿ya? Vamos a hacerlo en 5 minutos rapidito, lo vamos a hacer. ¿Cuál es la respuesta para ver si lo han hecho igual o no? ¿Listo? Para que todos lo tengan a la mano, ¿ya? Eso.